Especiales Eco presenta. Nadie en el mundo esperaba que la pandemia durara más de un mes, 2 meses. Pequeñas, medianas y grandes empresas también se han visto severamente afectadas. El sistema bancario y la banca en Panamá en marzo del 2020 estuvo posicionada para poder reaccionar con prontitud. Panamá es uno de los países que más tiempo ha prolongado el alivio financiero para sus ciudadanos. Uno de los roles principales, de las funciones principales de la superintendencia es proteger los dineros de los depositantes. Deuda versus alivio. Las dos caras de la moneda. ¿Para qué endeudarse? ¿Para qué sirve la deuda? ¿Y por qué lo hacemos con tanta frecuencia? En Panamá, la deuda, el acceso a bancos ha representado la oportunidad para miles para encontrar esa primera casa, el auto que nos lleva y nos trae a nuestras respectivas residencias o llevar a la escuela a los niños. Es algo realmente transformacional. Pero los últimos años no han sido sencillos. 54.000 millones de dólares ha sido el total de activos en el centro bancario local. Ese número no ha cambiado en 3 años. El negocio bancario, como cualquier otra empresa, es un negocio. ¿Cómo funciona? Se denomina tradicionalmente intermediación financiera. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los bancos captamos dinero, recursos, de clientes que pueden ser personas o empresas. Cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazos fijos. Con esos recursos que captamos, pagamos intereses a esos clientes, ¿verdad? Y luego los bancos, ¿qué hacemos con esos recursos? Los invertimos o los colocamos en préstamos a empresas y a individuos. Y básicamente es el negocio bancario de una forma muy simple. Si lo desasociáramos de la parte financiera, ¿cómo pudiéramos describir ese negocio bancario? Como la industria que acompaña los proyectos, los desarrollos, los sueños de personas y de empresas. Más que ponerlo por qué endeudarse, yo diría por qué tenemos nosotros los panameños el privilegio de acceder al crédito. El crédito nos ha permitido a muchos lograr alcanzar sueños, metas, lograr, digamos, adquirir una vivienda, un auto, poder financiar igualmente imprevistos. Es decir, en una economía como la panameña, el acceso al crédito ha sido un tema que tradicionalmente no ha sido un tema de preocupación. Inclusive, el poder acceder a financiamientos hipotecarios de 20, 25, 30 años, la verdad es que sigue siendo una ventaja competitiva en nuestro país. Si no tuviéramos capacidad de endeudarnos, sería muy difícil adquirir una casa, por ejemplo, o un carro. Pongamos un ejemplo. Un carro normalmente costará $10,000, $15,000, $20,000. ¿Cuántas personas conoces tú que tengan $15,000 en una cuenta bancaria o en la casa o en un sobre para ir a comprar un carro? Mucho menos una casa. Unas casas que pueden estar en $50,000, $60,000, $100,000, $150,000. Si no hubiera capacidad de endeudarnos, esos sueños estarían totalmente fuera del alcance de nosotros. Entonces, los bancos lo que hacen es cumplir ese trabajo de ayudar a personas que tienen ese sueño, tienen una capacidad en el tiempo de lograr ese tipo de recursos, pero no la tienen en el momento preciso. Y
Y es necesario hacerlo para que las economías puedan progresar, para que las clases medias de nuestros países puedan progresar. En el caso particular de Panamá, hemos sido bendecidos de contar con un sistema bancario activo, un sistema bancario en el que el acceso al crédito está disponible a casi todos los ciudadanos y los habitantes de nuestro país. ¿Por qué? Porque gracias a ello hemos podido progresar económicamente. Y de repente, cuando menos lo esperábamos, lo más inédito ocurre: la pandemia. ¿Qué seguía? ¿Cómo íbamos a enfrentar el repago de nuestras obligaciones cuando no había ingresos, cuando no habían salarios? 300.000 personas en un momento dado fueron suspendidas de sus labores cotidianas. ¿Cómo hacer? La desesperación, la incertidumbre, los bancos. ¿Qué iba a pasar con la calificación de riesgo de alguno de ellos? En fin, era el momento entonces para reinventarse. La pandemia sirvió para replantearse, respirar, reestructurar y hacer las cosas diferentes. Sí, en efecto, desde el 2019 pudiéramos decir que veníamos con una desaceleración económica y ya se hablaba de esa desaceleración. Sin embargo, la banca estaba desde una vista financiera muy bien posicionada. ¿En qué baso, sobre qué condiciones baso ese comentario en cuanto a la liquidez y a la solvencia del sistema bancario? Era un sistema bancario líquido, era un sistema bancario solvente. ¿Qué nos permitió esa fortaleza financiera como sistema bancario? Nos permitió afrontar de manera prudente una crisis que resultó ser mucho más grande, mucho más retadora que la que pudiésemos haber imaginado en marzo del 2020. Pero esa es desde una mirada financiera, desde una mirada de estabilidad. También es importante reconocer que el sistema bancario y la banca en Panamá en marzo del 2020 estuvo posicionada para poder reaccionar con prontitud, para primero que todo preservar la salud de todos nuestros colaboradores, más de 25.000 colaboradores de la industria bancaria. Segundo, preservar la salud y el cuidado de nuestros clientes. Y tercero, mantener nuestros servicios bancarios sin interrupción a lo largo de toda la pandemia. La economía mostraba ciertos visos de ralentización, por un lado, y por el otro lado, también estábamos viendo algunos índices económicos con cierto grado de preocupación, como era la tasa de desempleo en aquel momento, al cierre del 2019, en 7.1%. Por supuesto, vino la pandemia y eso obviamente obligó a repensar todo de manera dramática. El tiempo siempre jugó en contra, pero afortunadamente, a pesar, digamos, de lo complejo que resulta ser la situación que estamos viviendo, sentimos que digamos, con muy buen criterio técnico podemos salir adelante en una coyuntura tan compleja como la que hemos vivido y la que tenemos por delante. Sí, la banca fue un pilar importante a lo largo de toda la historia panameña. En los últimos 3 años, es verdad, la economía sufrió un periodo de desaceleración, pero sin embargo de desaceleración, no de decrecimiento. La banca siguió participando como siempre, proporcionando toda clase de crédito a los comercios y a las personas. Llegó la pandemia y ¿qué pasó? Bueno, la pandemia nos ha obligado a ser muy conservadores, en el otorgamiento de nuevos créditos ante la situación de desmejoro de la economía. Obviamente, con una situación de descalabro económico como la que hemos tenido, con una caída del 20% del PIB, con la pérdida de empleo de cientos de miles de personas que están o desempleadas o están suspendidas, eso ha tenido un efecto de ponerle una carga de ser mucho más precavido a los bancos. ¿Por qué? Porque están con un nivel de riesgo muy alto de poder recuperar ese dinero, no de recuperar los préstamos. Y recordemos de quiénes son los préstamos. Los préstamos al final de cuentas los dan los bancos con dinero de los depositantes, de los ahorristas, de los 5 millones de personas de cuentas que hay en el sistema, que son las que le proporcionan los recursos a los bancos. Deuda versus alivio. Las dos caras de la moneda.
finales del año 2019, la economía panameña está en un franco estado de transición, tratando de despertar de ese letargo de varios años de una desaceleración que castigaba a la clase media, a la clase trabajadora. ¿Qué pasa a mediados de marzo, sin embargo? La declaración entonces del estado de emergencia ante la pandemia que nos agobia, lamentablemente crea una crisis nunca antes vivida. 300.000 personas son informadas de nuevas circunstancias en sus vidas. No hay trabajo, no hay salarios, no hay ingresos familiares para enfrentar obligaciones. Los bancos empiezan a conversar sobre el alivio financiero, la capacidad de ponerse de acuerdo, conversar, entenderse en el diálogo para poder evitar entonces graves problemas a largo plazo en el repago de obligaciones. La conversación incluye entonces la participación del Estado panameño. Y una vez más, el diálogo por las buenas causas, por encontrar la forma de salir adelante juntos, impera. Bancos, financieras, cooperativas entonces empiezan a entender la situación del panameño de a pie. Era el momento para conversar y conversar en serio. Varias cosas tuvimos que actuar de manera rápida, estratégica y muy prudente, por supuesto, ¿no? Conjugar esos tres elementos no fue tarea fácil. Sin embargo, por un lado, nos preocupaba inmensamente el tema del riesgo de liquidez. O sea, cómo se iba a comportar el sistema en términos de la liquidez que podía generar tanta incertidumbre. Eso era un tema. Y luego, realmente lo que ha tomado un poco más de protagonismo ha sido más bien el riesgo de crédito. Porque al Panamá tomar las decisiones, digamos, por un tema de privilegiar de manera muy responsable el contener la propagación del virus, la economía estuvo cerrada prácticamente. Y eso generó que muchos panameños, muchas empresas, vieran limitado su capacidad de generar ingresos. Mira, los bancos inmediatamente cuando comenzó la pandemia, y te hablo tan temprano como en el mes de marzo, inmediatamente percibieron, por la comunicación que tienen, los 26.000 empleados que trabajan en las bancas son parte de la sociedad, son parte de la misma comunidad que ha sido afectada. Inmediatamente los bancos comenzaron a percibir el nivel de ansiedad que existía entre todos los panameños que tienen préstamos con los bancos. Y simplemente los bancos lo que hicieron fue pisar por delante, tomar la iniciativa y decirle a esos clientes: señores, no se preocupen, vamos a dar un programa de alivio, de moratoria o de una vacación, como le llaman, del pago, un periodo de gracia, para que ustedes no tengan esa ansiedad de que no van a poder pagar sus préstamos y que sientan la ansiedad de perder sus casas. La Superintendencia de Bancos desde el mes de marzo tuvo que aprobar un acuerdo que permitiera a los bancos poder generar ciertos tipos de alivios financieros a sus clientes con el único ánimo de poder de alguna manera aplazar, postergar el cumplimiento de las obligaciones hasta tanto las personas nuevamente se pudiesen ir recuperando de una situación como esta. Sentimos que de alguna manera el tiempo que ha transcurrido ha sido inmensamente largo. Nunca pensamos que esto iba a llegar a ese punto. Obviamente en el mes de marzo nadie en el mundo esperaba que la pandemia durara más de un mes, 2 meses. Recordemos todos, al principio de la pandemia pensábamos que esto iba a ser un fenómeno de 3 meses y consecuentemente los bancos lo que hicieron fue dar 3 meses. 3 meses de periodo de gracia para que los clientes tuvieran esa ansiedad. Básicamente los bancos percibieron una realidad. Y en conversaciones muy intensas entre los bancos, acuérdate que hay 42 bancos que participan en el mercado de crédito al sistema bancario nacional, conversaciones muy intensas atendiendo una realidad que se estaba viviendo todos los días, de gente que simplemente decían: yo no puedo pagar. Conversaciones con la superintendencia de bancos para ver cómo lográbamos un marco regulatorio que permitiera ayudar a esos clientes con tanta ansiedad. Y obviamente con la Presidencia de la República, que nos pidió, paralelamente, adelantándose a los hechos de los bancos, nos pidió también: necesitamos
necesitamos transmitirle a la población un mensaje de tranquilidad. Y ese fue el anuncio que usted vio en la Presidencia de la República, ya en el mes de mayo, creo que no me acuerdo cuál fue la fecha, pero sí que se hizo el anuncio en la Presidencia de la República. Le comunico al país nuestra decisión sobre los proyectos de ley que tratan de moratoria. Reconocemos que los proponentes de cada proyecto de ley buscan respuestas que apuntan a la solidaridad social y en ese sentido complementan las decisiones tomadas y negociadas desde el Poder Ejecutivo. Luego de 4 intensas sesiones de trabajo con la Asociación Bancaria de Panamá, hemos logrado acuerdos que superan, repito, superan sustancialmente las condiciones propuestas por el artículo 2 del proyecto de ley 287. Nuestro acuerdo amplía la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020. Tuvimos que actuar de manera rápida, estratégica y prudentemente, porque no debemos olvidar algo. Uno de los roles principales, de las funciones principales de la superintendencia es proteger los dineros de los depositantes. En consecuencia, todas nuestras medidas prudenciales están orientadas en gran medida a asegurar que esos dineros de los depositantes, los bancos los gestionen de manera adecuada. No obstante, entendiendo un panorama de mucha incertidumbre y luego medidas de confinamiento tan severas como las que tuvimos, obligaron a encontrar esos mecanismos que le permitieran a los bancos. Nosotros en la regulación lo denominamos como créditos modificados. Por supuesto, los bancos y cada banco obviamente utilizando o respondiendo a sus propias políticas, bueno, se trataba de alivio financiero, que fue una frase que realmente fue muy bien acuñada en muchos países. Y también se habló muchísimo en el medio, digamos, de una moratoria, ¿no? Que de hecho tuvimos una moratoria legal hasta el 31 de diciembre de 2020. Que atendiendo las preocupaciones de los panameños, la Superintendencia de Bancos dicta hoy un acuerdo bancario que establece la extensión de la moratoria hasta el 30 de junio del 2021. Una medida de alivio económico significativa que beneficia a los panameños afectados por la pandemia. Esto quiere decir que las personas que continúan afectadas en sus ingresos por causa de la crisis podrán reprogramar con los bancos el pago de sus obligaciones hasta el 30 de junio del 2021. Lecciones hay cantidades y seguramente tendremos mucho tiempo para analizar muchas otras, pero para mí en esta asociación bancaria que nos ha tocado tan duro el ambiente político, el ambiente de riesgo político que se ha percibido, la lección más importante que yo quisiera transmitir es: hay muchas iniciativas que parecen tener sentido y que parecen tener un resultado de ayuda al cliente. Pero las iniciativas, algunas de las iniciativas legislativas, como por ejemplo el tema del control de tasas, la moratoria, el delito de usura, parecen tener un resultado positivo, pero al final lo que terminan es causándole daño a todo el país y sobre todo a los más necesitados. Porque cuando los bancos perciben ese riesgo, cierran la llave del crédito, reducen, y los que se quedan sin acceso al crédito, ¿quiénes son? La gente de menos calidad de crédito, la gente de mayor riesgo, que son los pobres. Pero la necesidad del cliente ese no se acaba, porque hay una ley. La necesidad de esos clientes que necesitan dinero persiste, existe a pesar de la ley. Pero si no lo pueden conseguir en el sistema bancario, ¿dónde van a ir? Van a ir a los prestamistas informales, aquellos que prestan no a 10% anual, sino a unas tasas de interés de 10% semanal o hasta diario.
Entonces, ¿a quién le estamos haciendo el favor? ¿A quién le estamos causando bien? Hay muchísimas lecciones y experiencias que hemos adquirido a lo largo de estos 14 meses, que ya vamos casi para 15 meses. Entre ellos, yo creo que lo más importante es haber prestado más atención, digamos, a esa parte de los clientes que no solamente son los depositantes, sino los deudores, entendiendo y reconociendo que en este momento de crisis hay una situación compleja, difícil que están viviendo muchos panameños, muchas empresas, y no importa el tamaño, o sea, microempresarios, trabajadores por cuenta propia o independientes, pequeñas, medianas y grandes empresas también se han visto severamente afectadas. Entonces, ese punto es muy, pero muy relevante, porque en todo esto la superintendencia debe procurar ese equilibrio adecuado entre los clientes y los bancos. La economía, al final de cuentas, al final del año 2020, llegó a tener una caída de 20% en el Producto Interno Bruto. Efectivamente, hay un monto de préstamos que están, digamos, bajo el amparo de algún tipo de alivio, que resulta ser una suma muy importante. Estamos hoy día aún con un sistema bancario adecuadamente líquido y solvente, pero con grandes desafíos por delante. Deuda versus alivio. Las dos caras de la moneda. Se llegan a acuerdos económicos financieros importantes entre bancos y consumidores. El Estado juega un papel de vital importancia al entender la situación que se vive. La Superintendencia de Banco, a través de la Resolución General de la Junta Directiva número 4 del 21 de junio del 2021, ha establecido lineamientos para ampliar el apoyo a los clientes bancarios y lograr la flexibilidad del pago de préstamos de los deudores cuyos ingresos hayan sido afectados por COVID-19. Para acceder a esta flexibilización de pago, las personas afectadas deberán acercarse a su banco, sustentar su situación económica y llegar a un acuerdo antes del 30 de septiembre del 2021. El diálogo, el acercamiento tiene que imperar. Las calificaciones de riesgo de los bancos son de vital importancia para que el país siga adelante, para que salga de este duro atolladero. Entonces, el diálogo, el acercamiento y el Estado jugando un papel importante, apoyando a micro y pequeñas empresas, tiene que ser válido, tiene que ser implementado y a la postre será determinante en el futuro de nuestro país. Creo que es importante para poner en contexto. No hay un país en el mundo que haya extendido tanto los periodos de alivio. No lo hay en ninguna parte del mundo. Pero reconocemos que creo que era una cuota de sacrificios que había que poner el país en su conjunto. Tanto el gobierno como el sector privado, la propia superintendencia, entendimos que era importante generar, pues de alguna manera, alivios financieros. Pero estamos también en esta coyuntura entendiendo que hay panameños que todavía se encuentran seriamente afectados económicamente producto de la pandemia porque no han podido sus trabajos ser reactivados o porque sencillamente han perdido sus trabajos o sus ingresos se han visto disminuidos. ¿Qué ha sucedido luego de 15 meses de esta pandemia y de estas carteras de crédito modificados o carteras aliviadas? Sucede que es necesario encontrar la forma en que clientes y sus respectivos bancos logren acuerdos definitivos. El alivio financiero puede seguir siempre y cuando sea producto del acuerdo bilateral del cliente con su banco. Lo que no debe haber más nunca es
una ley de moratoria que lo vuelve obligatorio, que interviene de una manera torpe en el mercado. ¿Por qué? Porque terminas causando el mismo efecto que se causó el año pasado, que es aversión al riesgo por parte de los bancos al enfrentarse a una realidad de una ley que les dice no puedes cobrar. Y eso hace que los bancos que hagan, cierran. Es importante señalar que una vez que la economía panameña empezó a abrir en 2021 y empezamos a ver una economía que poco a poco se reactiva, estas carteras han venido reduciéndose. Y eso es muy importante mencionarlo. Y porque, reitero, es más importante aún buscar la forma de poder ya tener claridad absoluta de cuál es la real situación de estos clientes, porque estas carteras modificadas tienen relación directa en la capacidad que vamos a tener los bancos de poder prestar. Entonces, para poder participar activamente en esos créditos a las empresas, para que se vuelva a reactivar el empleo y se genere el consumo, es necesario que tengamos ya acuerdos definitivos con estos clientes que aún mantienen una situación de cartera de crédito modificadas o carteras de crédito aliviadas. Los bancos están abocados a seguir dando alivio financiero de una manera u otra, porque dependemos básicamente de la capacidad que tiene el cliente de poder pagar, y en base a eso todo el sector bancario está abocado para buscar soluciones. Tenemos que encontrar una vía para seguir acompañando a esas personas, pero que realmente se encuentren afectadas, que puedan demostrarlo. El alivio financiero definitivamente va a estar derivado de la relación que mantenga el cliente con el banco. Por lo tanto, importantísimo, dos cosas. Uno, contactar a los bancos. Si los problemas hay que afrontarlos, hay que dar la cara. Eso va a demostrar carácter, eso va a demostrar voluntad de pago, y eso habla bien de uno. Y lo otro, fundamental con eso, es poder retomar la cultura de pago. Porque lo dijimos al principio, el acceso al crédito ha sido fundamental para que los panameños podamos adquirir bienes y servicios. Temas, algunos superfluos, otros muy necesarios, como una casa, un carro. Es importante que en la medida que recuperemos la cultura de pago, que tengamos, digamos, la salud del sistema bancario, que nos corresponde a todo velar por su preservación, entonces lograremos que ese ciclo de crédito se mantenga y que efectivamente logremos que la banca haga su negocio, que es sencillamente prestar. Ellos captan recursos del público, del depositante, que hace posible que la banca con esos recursos pueda colocarlos a través de créditos. Si analizamos el desempeño del sistema bancario en el 2020, a lo largo de todo el año 2020, que en marzo, recordemos, empieza los primeros alivios financieros que entregamos, y vemos la relación entre esas carteras aliviadas y el total de desembolsos nuevos o los créditos nuevos, vamos a encontrar que hay una relación proporcionalmente inversa, es decir, hay una relación de que los préstamos nuevos estuvieron por debajo casi que en un 50% de lo que habíamos dado en el 2019. La data nos demuestra que en la medida que estos portafolios tengan un monto más alto, el apetito de los bancos en entregar nuevos préstamos es menor. Por supuesto, parte de la situación que hemos estado viviendo en los últimos 14 meses, más allá, digamos, del tema de, las medidas de confinamiento, que obviamente redujeron de manera dramática el otorgamiento de nuevos préstamos, y que redujo de manera dramática los ingresos de los bancos, pues por supuesto que también ha afectado la posibilidad y la capacidad de colocar, de ofrecer nuevos préstamos. Porque los bancos tenemos que tener la certeza y la claridad
de cuál es la situación real de los clientes que hoy están en estas carteras para poder saber de qué fondos vamos a disponer para poder prestar. Por lo tanto, en la medida que medidas como estas se puedan seguir extendiendo más allá de lo razonable, por supuesto que hay una afectación también a nivel de el desembolso de nuevos préstamos. El crédito en general se ve afectado en la medida en que los dineros que se prestaron no son recuperados. El alivio financiero ha postergado estos dineros que debieron entrar al sistema en el plazo que se prestó. De tal forma que definitivamente en la medida en que no son devueltos esos dineros, el volumen de créditos que se pone a disposición de los clientes es mucho menor. Al día de hoy, casi ya 600.000 personas ya han logrado acuerdos con sus bancos. Producto de ninguna ley, producto de la voluntad de los bancos y de los clientes de llegar a acuerdos, de francamente explicar cuál es el problema que tienes, cómo has estado afectado y qué tipo de letra puedes asumir de aquí al futuro. Los panameños quieren pagar. La abrumadora mayoría de los créditos son personas que quieren cumplir con su crédito, quieren honrar su compromiso, pero tienen que hacerlo de una manera en que con franqueza se siente con el banco y logren ese acuerdo, sin intervención de leyes que lo que hacen es entorpecer ese trabajo que hacen las dos partes, cliente y deudor y banco. En efecto, las medidas de alivio financiero que otorgó Panamá en la banca fueron las medidas más flexibles a lo largo de toda la región. Y eso está evidenciado no solamente por reportes de analistas, sino en la data pública de cada uno de los sectores bancarios de estos países. Panamá es uno de los países que más tiempo ha prolongado el alivio financiero para sus ciudadanos. En otras regiones, los alivios financieros han fluctuado entre 6 y 9 meses. Esta moratoria que ha sido reflejo del apoyo de los bancos, de la solidaridad de los bancos en este contexto sin precedentes, necesita encontrar un punto ya final para que nuevamente podamos tener una participación muy activa en la recuperación del país y en la recuperación del empleo. Claro, los bancos participan de la comunidad. Los bancos no son extraños a la comunidad a la que sirven. No es que somos ajenos ni somos unas personas que estamos aquí extrayendo dinero del pueblo. Al contrario, al ser parte de la comunidad, a ningún banco le conviene que a su cliente le vaya mal. A los bancos lo que más les interesa en el mundo es que a su cliente le vaya bien. Porque en la medida que a su cliente le va bien, al negocio y la actividad bancaria le va bien. El impacto que va a tener, que puede tener es la duración o la extensión, digámoslo de alguna manera más precisa, de estas carteras modificadas en la calificación de los bancos, va a tener una relación directa en cuanto a el sinceramiento que hagan cada uno de los bancos de la situación real de sus portafolios. Es decir, cada banco de manera individual tendrá que hacer un análisis a profundidad de cómo están compuestas esas carteras modificadas en sus instituciones, cuántos son clientes desempleados, cuántos son clientes suspendidos, cuántos son clientes empresariales en sectores de alto riesgo y llevar a cabo los modelos que nos determinen cuál es el costo de provisión que le debemos asignar a cada uno de esos portafolios. En la medida en que los bancos tengamos mayor claridad del impacto o de la calidad de estas carteras y se reflejen los estados financieros de cada una de las instituciones, las calificaciones pudieran tener algún tipo de ajuste. Ya hemos sentido las consecuencias, las calificaciones de riesgo de la mayoría de los bancos panameños. Si bien es cierto, no han sufrido una disminución, sí comenzamos a ver lo que se llaman las notas de las perspectivas negativas. Recordemos que los bancos, parte del dinero que prestan es de los depositantes y parte también viene de préstamos que otros bancos más grandes o entidades multilaterales le conceden a los bancos. Entonces, en la medida en que un banco, por ejemplo, como deudor ahora de esos empréstitos internacionales, pierde calificación de riesgo o se le disminuye, el efecto es
inmediatamente que se suben las condiciones, que se ponen más difíciles las condiciones de crédito, entre ellas la tasa de interés. Entonces, si los bancos están obligados a pagar una tasa de interés más alta, inmediatamente esa tasa de interés se ve reflejada en los préstamos que se le dan a los clientes. Es responsabilidad de todos preservar la salud del sistema bancario. Con eso vamos a lograr que ese ciclo de crédito, de acceso al crédito, de acceso al financiamiento, se siga materializando y se siga, digamos, como un vehículo importante, fundamental en el desarrollo, en la recuperación y en la reactivación de la economía. Todavía hay 18.000 millones de dólares en saldos de préstamos modificados. Eso es una reducción de más de 40, yo digo como 40%, como un 40% de lo que llegó a ser en el pico de la crisis, que llegamos a tener saldos por 28.000 millones. Eso es positivo, quiere decir que hay mucha gente que está ya poniéndose al día. O sea, la mitad de los préstamos que hace un año estaban en condición de modificados ya han sido reestructurados. Todavía tenemos una tarea muy grande por delante y por eso es que acentuamos siempre el llamado a todos los clientes que están en esa situación de acercarse a su banco lo más rápido posible a lograr esos acuerdos. En la medida que las cifras, los indicadores demuestren que hay capacidad para pagar a nivel país, y ahí juega un papel la calificación de grado de inversión que el país aún ostenta, y que desde nuestra opinión, como rectores del sector bancario, deberíamos de cuidar con mucho esmero que esa calificación se mantenga. No es lo mismo un plan de reactivación y de recuperación económica en un país con grado de inversión que sin un grado de inversión. Yo creo que hay desafíos muy importantes y la superintendencia de hecho ha hecho análisis al respecto. Por lo tanto, sentimos que ese elemento es fundamental. Deuda versus alivio. Las dos caras de la moneda. Entramos en una recta final que esperamos sea la de recuperación plena, donde los bancos jueguen el papel ese preponderante en la recuperación de los hogares panameños y del tejido social de un país entero. Que al día de hoy la situación de muchos panameños es una situación complicada, difícil, dura. Por lo tanto, nuestra mejor invitación es lograr que las personas se acerquen y contacten a sus instituciones bancarias. El mensaje es: tenemos que ir ya. Yo creo que en este momento el no afrontar una situación, el no ir a hablar, es generar intranquilidad, es generar inseguridad para cada uno de los clientes que se encuentran en esta situación. Entonces mi invitación sería: señores, vayan a hablar a sus organizaciones, a sus instituciones bancarias, aproxímense a su banco y expliquen su situación. Si no lo hacen, le van a quitar al banco la oportunidad de entender cuál es su afectación y poder ayudarles. Entonces es la manera de ayudarnos mutuamente. Yo quisiera mandar un mensaje también de tranquilidad. De alguna manera no hay por qué tener esos miedos y esos temores. Quien infundan esos miedos y esos temores desafortunadamente no están haciendo país. Pero en la medida que se logren, y esto es tarea de todos, reactivar y generar los empleos que se requieren para poder reactivar y recuperar la economía, en esa misma medida yo creo que podemos ir por lo menos en la senda, digamos, de una normalización de nuestra economía. Es muy importante reforzar. No es solo ir a decir, no tengo empleo, hay que entregar evidencia, señores. Tenemos que entregar la documentación que respalde que no disponemos de un ingreso. Entregando esa documentación, los bancos vamos a encontrar distintas medidas para acompañarlos. Pueden ser extensiones
parciales, pueden ser, digamos, extensiones mensuales, bimensuales. ¿Para qué? Para que el banco y el cliente puedan mantener ese diálogo y puedan entonces ustedes, cuando llegue el momento, cuando encuentren nuevas fuentes de ingreso, decir, ya tengo cómo lograr un acuerdo nuevo de pago. Sabemos que la inmensa mayoría de los clientes no están en esta situación porque son irresponsables ni porque no quieren pagar o se están haciendo los vivos. Esa es la mayoría de la gente. Y los bancos están claros, los bancos son parte de su comunidad. Los bancos tienen un interés creado no solamente por el sentido de solidaridad humana, sino por el interés de los bancos, que es no permitir que un préstamo termine siendo un préstamo fracasado, donde se tenga que ejecutar una garantía. Los bancos tenemos también que estar dispuestos a escuchar, a demostrar empatía con la situación del deudor y encontrar una forma de poder salir adelante. El negocio de los bancos es la intermediación financiera. No somos bienes raíces, no manejamos distribuidoras de automóviles. Entonces creo que es importante entenderlo también. Como lo hablábamos, es el negocio de intermediar recursos. Entonces debemos estar aquí también para poder ser capaces de encontrar alguna solución con nuestros clientes que indiscutiblemente han tenido alguna afectación que aún se mantenga. ¿Qué esperaría la Superintendencia de Bancos de las entidades bancarias en tiempos extraordinarios como lo estamos viendo? Efectivamente, flexibilidad, que la han demostrado, empatía, que de alguna manera lo han demostrado unos más que otros, y ahí estamos poniendo el énfasis, y que las comunicaciones y el contacto que tengan las entidades bancarias con sus clientes, hombre, respondan de alguna medida a una situación tan excepcional y extraordinaria, donde inclusive la gente ha sido afectada no solamente en lo económico, sino también en lo emocional, pero sin que saquemos de la ecuación el recuperar la cultura de pago en este país. Va a tener toda la flexibilidad del mundo para hacerlo. Lo importante es que acudan al banco, que no ignoren los llamados del banco en hacerlo. Entendemos que hay un número reducido, gracias a Dios, de personas que sienten que los bancos los acosan y que lo que quieren es amenazarlos para quitarles sus cosas, y es nada más alejado de la realidad. A ningún banco le interesa quedarse ni con carros reposeídos ni con viviendas reposeídas, porque es contrarísimo a su propio interés, además que sería probablemente producto de una situación social que nadie quiere. Yo le garantizo que si usted con franqueza, diligencia y con mucha transparencia acude a su banco y explica su situación, yo le garantizo a usted que los bancos les van a prolongar todos los beneficios posibles para que usted no pierda. Van a hacer lo imposible para que usted no pierda su garantía. Pero eso requiere responsabilidad. Ir al banco y explicar con mucha franqueza su situación. No es del interés de los bancos ejecutar garantías, reposeer viviendas, reposeer autos. Habrán posiblemente algunas acciones de ejecución de garantías antes de la pandemia, y eso es muy seguro que en algún momento van a concluir. Pero hay que distinguir muy bien, porque en donde nosotros hemos puesto nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor empeño, es precisamente en aquellas personas, en aquellas familias que de alguna manera han sido afectadas económicamente producto de la pandemia. El deudor debe tener la claridad de su presupuesto, tanto de gastos como de ingresos. Esto le va a permitir a él poder acercarse al banco y con transparencia llegar a entendimientos de una manera que ambos estemos involucrados en encontrar esas soluciones y no unas soluciones impositivas. Y es momento pues de contribuir todos en ver cómo salimos adelante. Yo creo que es responsabilidad ciudadana de unos y de otros. Deuda versus alivio. Las dos caras de la moneda.
La banca panameña ha jugado un papel de vital importancia en el crecimiento económico del país. Los últimos 50 años han sido de auténticos desafíos. Ninguno ha sido más serio que la pandemia. Sin embargo, ha ratificado de que hay espacio para mejorar. Y el espacio para mejorar no necesariamente viene por el lado de los costos de los precios, sino quizás de una conciencia social diferente, para que podamos reinventarnos, modernizar y bancarizar a la mayor cantidad de panameños y panameñas posibles. Si hay algo que diferencia a Panamá de todos los países de nuestra región, bueno, además del canal de Panamá, nuestra posición geográfica y otras tantas ventajas que tenemos, es tener un centro bancario internacional. Quiero que sepas que el Centro Bancario Internacional de Panamá es el único centro bancario de toda América Latina que tiene depósitos internacionales de una envergadura importante. Que para poder que la economía panameña crezca, es necesario tener un sistema bancario como lo hemos tenido, que ha acompañado ese crecimiento con la generación de créditos. El sistema bancario sencillamente ha estado allí cuando el país lo ha demandado, cuando la economía lo ha demandado. Es decir, ya es un sistema probado, un centro bancario internacional como fue constituido en 1970, sin duda alguna ha demostrado la resiliencia que tiene el sistema bancario. Hemos estado a lo largo de los años acompañando ese crecimiento y ahora, luego de la pandemia, mejor dicho, en el contexto del recuperarnos conviviendo con la pandemia, la banca va a tener que jugar un rol mucho más relevante. Es necesario que tengamos una banca que esté robusta, una banca con solidez financiera y una banca con apetito de crédito para poder prestar activamente y acompañar esa generación de empleo, de consumo y de recuperación económica entonces. Nosotros tenemos un reto que es la educación financiera. Esta pandemia nos ha traído ese mensaje de que hay mucha falta de educación en todos los niveles sobre cómo opera el crédito, cómo opera el sistema financiero, y esa es una tarea pendiente que tenemos los políticos, los bancos, la superintendencia, las escuelas. La velocidad de la transformación digital de la banca tiene y debe ser mucho más rápida. En el contexto de la pandemia tenemos buenas noticias. Ha aumentado la adopción digital de nuestros clientes, es decir, esos clientes que ahora disponen del banco a través de un celular con sus bancas móviles. Ha aumentado notablemente, ha aumentado la participación del comercio electrónico, el uso de medios de pago digitales, de medios de pago como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y es muy bueno. ¿Por qué? Porque empieza a reducir el uso de efectivo, y el uso de efectivo sabemos que está asociado también con algunos temas que desde la mirada de prevención es mejor irlos poco a poco reduciendo. Tiene que ser mucho más orientada al servicio, donde hay mucho que mejorar, por supuesto, y mucho más amigable con el cliente. Y para eso, sin duda alguna, de hecho, Panamá ha dado muestras y algunos bancos han digamos, identificado oportunidades para poder generar plataformas de acceso a los servicios bancarios a través de herramientas y plataformas digitales. Si hay algo que hemos visto durante este año pasado es que la gente se pudo adecuar muy rápidamente a la banca virtual, por ejemplo, a la banca en línea, a los medios digitales. Creo que eso es un factor que debemos impulsar aún más, porque el cliente creo que se siente muy cómodo haciendo sus transacciones desde la comodidad de su celular, de su casa o de una pantalla de computadora. Entonces creo que eso hay que explotarlo aún más. Es necesario diversificar el crecimiento, es necesario darle productos bancarios a otras zonas, asegurarnos que el interior de nuestra república tiene buena cobertura, que las pequeñas y las medianas empresas tienen acceso al crédito. El poder que más panameños puedan acceder a los servicios bancarios. Sin duda alguna es una tarea pendiente, pero eso es lo que hace pues, que efectivamente haya oportunidades para desarrollar, para crecer, y yo creo que efectivamente allí, con la inclusión financiera,
bien acompañada de una educación financiera, podríamos también la banca estar contribuyendo en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Nosotros como reguladores bancarios estamos trabajando en eso para lograr tener en algún momento un sistema nacional de pagos electrónicos que permite inclusive la inmediatez en la disponibilidad de los fondos cuando hacen transferencias de un banco a otro banco. En Panamá todavía tenemos a pesar de que somos un país altamente bancarizado en comparación con nuestros vecinos, hay mucha gente que no tiene acceso a tener una cuenta bancaria. Eso es importante. Ojalá que pudiéramos llegar a una cobertura de 100%, incluyendo niños desde chiquitos. Yo creo que luego de 15 meses de esta pandemia, indiscutiblemente en nuestras economías tenemos la responsabilidad de elevar el nivel de conciencia sobre el manejo de las finanzas y creo que es una responsabilidad conjunta. No es una responsabilidad exclusiva del ciudadano, es una responsabilidad conjunta con la industria bancaria también. Para estar más cerca, para dar un mensaje más sencillo, para demostrar esa empatía y ese rol que es el propósito fundamental del banco y de los bancos, que es acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos de vida. Educar más, educarse más, porque esto es un proceso de dos. Es decir, el interés que yo pueda tener de aprender, y todos los días se aprende, y la responsabilidad que tenemos como sociedad, como gobierno, de lograr esos mecanismos para que la gente pueda acceder a mejor información, a mejor educación. Y entregarles herramientas para que de forma autogestionada puedan hacer un mejor uso de los productos y los servicios bancarios que distintas organizaciones o instituciones en Panamá ofrecen. Creo que esta crisis nos ha recordado a todos la necesidad de tener ahorros, la necesidad de ese hábito de ahorrar, así sea un 5% o un 10% de lo que nos entra, pero hacerlo con disciplina, con constancia, porque al final de cuentas los ahorros son ese primer, segundo y tercer escalón que nos va a llevar algún día a la libertad económica, a la libertad de no tener que estar siempre pidiendo préstamos, o nos va a poner en posibilidad incluso de hacer inversiones y de mejorar nuestra calidad de vida. Entonces el ahorro es una gran lección, es una gran perspectiva que hay que tener de la mano de la educación financiera y de la inclusión financiera, la importancia del ahorro. Yo siento que la banca ha jugado un rol muy importante, tradicionalmente ha sido así, ha acompañado al desarrollo y al crecimiento económico del país. En la medida que la economía genere ciertamente un desempeño positivo, en esa misma medida el sistema bancario estará allí para apoyarla. Deuda versus alivio. Las dos caras de la moneda.